Como comentábamos, nos interesa retomar sobre varias de las ideas que hemos estado conversando a lo largo de toda la epidemia, en particular cuando identificamos que algún segmento de la sociedad pudiera no recordarlas o pudiera estarlas confundiendo. Sabemos que comprender ciertos elementos de lo que acontece en un fenómeno tan complejo como la pandemia de COVID a veces se vuelve difícil. Lo que nos preocupa es cuando algunas ideas fijas, esto comentábamos ayer, el lunes, precisamente con respecto a la comparecencia en el Senado de la República, identificamos personas que tienen ideas fijas y parecieran no estar al tanto de la información que se da aquí todos los días y de su actualización. Algunas de estas ideas permanecen como una especie de fórmulas de denuncia o explicaciones, a veces un tanto a modo, que se alejan mucho de la realidad, no están basadas en una documentación incluso elemental sobre lo que está ocurriendo, pero cuando se repiten y se repiten, parecieran generar un impacto en la comprensión que otras personas tienen de la situación y confunden, definitivamente confunden. Entonces esta es una, específicamente esta la comentábamos en el Senado o la comentaban las senadoras y senadores con esta idea muy básica, muy simple, pero además errónea de primero señalar que en México el personal de salud comparado con otros países del mundo tiene un riesgo especialmente alto de padecer COVID o de fallecer por COVID. Esto es falso, lo hemos presentado ya en cifras en múltiples ocasiones. Lo segundo, el atribuir esa supuesta incremento en el riesgo o en la mortalidad o en la letalidad a una supuesta realidad de que no se les proveyó a tiempo del material de protección personal, de los equipos de protección personal apropiados. Y tercera, desde luego, que ya ilustra una franca intención de desinformación, es tomar elementos sueltos, como esta idea de las batas transparentes, y generarlo en una acusación. Ya cuando sucede esto, bueno, queda claro que es no solamente desinformación o incapacidad o indisposición para entender conceptos como estos, sino quizá otro tipo de intenciones de confundir a la población. Aquí están los datos, aquí está la evidencia, la hemos mostrado múltiples veces, ha estado sujeta al escrutinio público. Y finalmente, antes de las preguntas, quisiéramos poner un video, tenemos el video. Le explico nada más un medio minuto antes de que lo pongan. También en el Senado de la República, pero también en múltiples comentarios en algunas personas que los repiten y los repiten en las redes sociales, algunos medios de comunicación que también los repiten, está esta idea de que la Organización Mundial de la Salud ha criticado la respuesta de México o la ha considerado inadecuada o que nos ha enmendado la plana al decirnos hagan pruebas, etcétera. Se invoca en particular al director del Departamento de Emergencias, el doctor Michael Ryan, quien es además el vocero de la Organización Mundial de la Salud cuando no actúa el propio director general. Este lunes próximo pasado, el mismo día que estábamos en el Senado de la República, el doctor Michael Ryan comentó lo siguiente. Les pido presten atención, está subtitulado, está en inglés, pero ustedes pueden seguir lo que dice el doctor Michael Ryan respecto a la respuesta en México en los subtítulos. Y lo que verán, no les doy los detalles, lo van a ver directamente, es una perspectiva amplia, desde nuestro punto de vista balanceada, lamentando situaciones que ocurren en México, contrastando lo que ocurre en México con lo que ocurre en otras partes del mundo y destacando algunas de las intervenciones o comportamientos que tiene México respecto a su uso de la información, su presentación pública, el análisis de información y las medidas de seguridad sanitaria que hemos tomado. Michael Ryan, 12 de octubre, director del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. The situation in Mexico obviously remains difficult. Until October the 10th, there were over 814,000 cases and over 83,600 deaths from COVID.
again, I think putting it in context, I think nearly half of all the confirmed cases have come from Mexico City, and the state of Mexico, Nuevo León, Guanajuato, and Sonora. So in that sense, there's been a big impact in certain areas. About a quarter of the patients reported to us have required hospitalizations, and there's been a preponderance of males over females, about 52% to 48%, but not such a great preponderance. Again, many people, like we've seen all over the world, have had underlying conditions, including hypertension, diabetes, obesity, were the main associated conditions there. And Mexico has been running this traffic light system, 3-level traffic light system, and interestingly, many other countries have adopted similar traffic light systems in the last number of months. Mexico was one of the first countries in the Americas to introduce that traffic light system, and we would support Mexico in continuing to do that. Health personnel have been very much affected in Mexico, and again, predominantly 60% reported in females, which probably represents the fact that health workers in Mexico are predominantly female themselves. 48% of the cases in nurses, about a quarter of the cases in doctors, and another quarter in other health professionals in Mexico. Clearly, protecting those health workers is very important, and we have our PAHO office have obviously continued to recommend to Mexico to continue the training, protection, and provision of equipment to frontline health workers in Mexico. Again, the same issues arise in terms of the shift of disease into younger populations. There have been issues in the past on the testing strategy and the amount of testing done. I'd also like to commend Mexico. It's been very careful to try. It's had a large bump in cases over the weekend, just before the weekend, because it's actually changed a lot of its definition of cases, not to reduce the number of cases, but to actually capture more cases, particularly those who weren't tested. So Mexico now considers cases who are epidemiologically associated with the confirmed case to be cases, and the same with deaths, which actually puts Mexico in a situation where it will tend to report more cases than elsewhere, and it is to be commended for its transparency on that. Entonces consideramos importante, como hemos dicho aquí, la convicción del Gobierno de México es estas conferencias y otros mecanismos de comunicación o el aporte masivo, amplio, directo de los datos mismos en forma de datos transparentes y todos los tableros de control, los informes técnicos, tiene como propósito involucrar a la sociedad en una reflexión colectiva. Insistimos en este sentido importantísimo de unidad que el país debe tener, estos grupos minoritarios que han decidido mantenerse un poco al margen de la sociedad en vez de reflejar empatía, compasión y más allá de sus declaraciones explícitas, involucrarse en ser parte de la solución y no en contaminar la solución. Les seguimos invitando a que lo hagan. Cuando las cosas van bien, hay que decirlas y estimular a que se sigan haciendo. Cuando las cosas no van bien, hay que decirlas y reflexionar sobre cómo podrían funcionar mejor. Esta idea también repetida y distorsionada de utilizar el dolor humano, el dolor que a todas y todos nos produce la muerte de las personas, como bandera para adueñarse de ese dolor y convertirlo en posicionamientos políticos, nos parece, por decirlo menos, poco favorable a el bien común, al interés superior de la nación, y seguramente las personas que viven el duelo de manera directa por haber perdido seres queridos tendrán algo que reflexionar sobre cómo usan su dolor como una bandera política.